Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Wack Gamer. Y esta vez este video va a ser algo particular. No va a ser un gameplay, no va a ser algo que hacía hace años atrás, de esos videos de una hora básicamente, o cosas por el estilo. Este video más bien es algo explicativo y vamos a pensar bien profundo sobre este tema de mi ausencia en esta plataforma que, bueno, cambia todos los años ponen algo distinto y que también se va poniendo cada vez más estricta y que esto lo otro. Pero bueno, decidí anotarme unas preguntas. Ahora mismo tengo el Word abierto con unas preguntas anotadas que me las voy a autorresponder. Que sí, estas preguntas decidí hacerlas yo mismo para respondérmelas justo en esta grabación, en este video que ustedes van a estar viendo, no sé cuándo básicamente, porque no tengo la bola de cristal y no puedo ver el futuro de cuándo el video estará listo y cuándo lo van a ver ustedes. Bueno, voy a comenzar con la primera pregunta y es, ¿cómo va tu situación en YouTube? Frente a esto decidí más bien, básicamente, voy a explicarlo de una forma que otra. Para quienes no saben, o quizás no sé si lo habré contado en mi canal de YouTube, me había llegado un día un mail que básicamente era de que me habían metido un strike. No, un strike no, o sea, una advertencia que es lo previo a recibir un strike en el canal de YouTube. Ya saben cómo funciona esto, no hace falta que explique cómo son los strikes en YouTube y todo eso, porque está totalmente explicado en internet. Pueden ver cualquier video de algún youtuber famoso que haya hablado sobre eso. Bueno, no siempre tiene que ser sí o sí un youtuber famoso, pero, o sea, como que muchos ya hablaron sobre ese tema. En mi caso, si se preguntan, eh, ¿qué pasó que recibiste una advertencia por parte del equipo de YouTube? Y es que yo en el año 2018, si no me equivoco, sí, 2018, había hecho una video reacción al video de cómo hacer limonada, básicamente. Ese video no lo van a encontrar por ningún lado, solamente pocas personas lo tienen básicamente. Pero sí, en ese video anduve como con actitud negativa, que esto, lo otro, de haberlo revisado. Bueno, o sea, revisé eso 4 años después, porque sí, está en 2019, 2020, 2021, 2020. O sea, pasaron 4 años para que me metan una advertencia. O sea, como que ya estoy comenzando, viste, a ir yendo para atrás. Básicamente también decidí, bueno, revisar, ¿no?, el video, porque claro, cuando había recibido el mail, decidí revisar un poquito, ver qué onda con esto, lo otro. Y básicamente, bueno, sí, todo, o sea, es justo, no es nada injusto. Y decidí más bien enviarles unas disculpas al equipo de YouTube por el comportamiento que tenía en ese video, pero no recibí respuesta alguna. Aunque disculparse es un buen paso para seguir adelante en la vida. Bueno, siguiente pregunta. ¿A qué te andas dedicando? Esta pregunta básicamente me dedico mucho al tema de mi propio servidor en Minecraft, que sí, es algo que me encanta tener, a pesar de que, bueno, es algo complicado también mantener una comunidad, pero me gusta tener un servidor, me gusta a veces ponerme metas en ese servidor, me gusta eso. Y de verdad también me ando dedicando, bueno, como ya ahora estamos en abril, básicamente. Por el lado de ahí bien sudamericano, o sea, estamos todos en épocas de estudios y todo eso, entonces básicamente se me va a hacer complicado hacer contenido
Porque claro, no es lo mismo un yo de hace varios años atrás que lo que soy ahora, que he crecido mucho y puede notarlo buscando varios videos de mi canal de cómo fui creciendo. Básicamente, este canal, a pesar de que tenga varios años, también va a ser como mi canal donde fue mi primera oportunidad y que básicamente no la quiero malgastar, pero eso voy a hablar un poco más adelante. A ver, la siguiente pregunta es, ¿cuándo volverás a seguir subiendo videos a YouTube? Básicamente lo voy a hacer cuando pueda, cuando me sienta motivado a subir videos a YouTube, ya que básicamente me gustaría mantener aún así una audiencia que vea mis videos. No importa que son pocas personas, pero me gustaría que la gente pueda ver mis videos, tener más chance de seguir juntando visualizaciones en mi canal. O sea, aún así no genero ingresos. Ya sé que tengo 1100 suscriptores, pero no estoy monetizando. Pero no me importa eso por el momento. O en cambio otras personas sí se fija más en la monetización en comparación a otros. Pero a ver, subiré videos cuando tenga un espacio, un tiempo libre, algo así donde no tenga mucho que hacer, cuando tenga poco. Y bueno, tal como lo mencionaron, Pipe Pino e Ibai dijeron de que bueno, básicamente es como si fuese un hobby. Y sí, hace varios años atrás lo consideraba como un hobby subir videos a YouTube. Pero bueno, además de eso me gusta divertirme con otras cosas. Entonces, de tantos años me fue agotando y cada vez tengo menos chance de ir subiendo videos a YouTube. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué piensas hacer o qué piensas dependiendo de qué país sean ustedes? En mi caso es, ¿qué piensas hacer para tus próximos videos? ¿Qué pienso hacer? A mí me gustaría muchísimo darle una oportunidad a mis seguidores, además de que mis amigos puedan participar en los videos. Me gustaría que si a todos mis seguidores, suscriptores, que por favor, si les interesa algún día andar participando, básicamente me gustaría hacer videos con ustedes, pero bueno, voy a hacer toda una voy a elegir a ciertas eh, ciertos suscriptores, básicamente. Esta grabación la estoy haciendo todo de corrido, básicamente. Voy a hacer toda una selección de a ver si sos una persona que puede participar o no. Y te diré el motivo de por qué no podrás. Y básicamente eso. Y si podés, bueno, tenés suerte. Así que bueno, sí, me gustaría también hacer videos con seguidores donde se involucren y también poner, no sé, cada video pongo un saludo especial para tal persona basado en los comentarios del video anterior. O sea, si en este video ustedes comentan, puede que en el próximo, si me logro acordar de poner eso, ponga una captura de su comentario diciendo un saludo para tal persona y junto al comentario positivo que hizo. Pero bueno, eso me gustaría hacer. Así que bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus metas en YouTube? ¿Cuáles son mis metas en YouTube? Sí, a pesar de que haya alcanzado los 1000 suscriptores, cosa que de verdad nunca me lo esperaba, a menos que sea en el año 2020, que ahí fue cuando logré alcanzar esa cifra, que básicamente, a pesar de que haya existido una pandemia, que esto, lo otro, básicamente me dio algo positivo y es que logré alcanzar los 1000 suscriptores en ese año. Así que bueno, sí. 2020 tampoco no fue tan malo como varios dicen, ya que bueno, a algunas personas les dio ventajas en comparación a otras, aunque fue un año feo de todos modos. Pero bueno, básicamente eh, mis metas en YouTube
ahora mismo me gustaría poder llegar a los 1200 suscriptores, ya que ahora tengo 1180. Uy, después veo Discord. Era una notificación que me sonó en el celular recién. Eh, a ver, mis metas en YouTube es básicamente... Me gustaría empezar ahí cada tanto ir subiendo contenido. Ahí, o sea, que sea diverso, no que sea lo mismo, porque si no voy a aburrir a mi propia comunidad y a otras personas. Pero bueno, me gustaría meterme más en el tema de mis metas de poder alcanzar algún día los 100.000 suscriptores. Pero eso lo voy a hacer poco a poco, no voy a ponerme, ahora tengo 1180 y quiero tener 100.000, entonces necesito tener 90 y pico mil de suscriptores para poder... No, no, no y no. Quiero hacer despacio, no sé. Ahora mismo quiero alcanzar los 1200, después pienso, bueno, quiero 1300 y así hasta algún día, al alcanzar los 100.000, me gustaría tener un botón ahí, una placa de YouTube y tenerla de recuerdo de parte de ustedes, como si fuese un regalo que me hubiesen otorgado ustedes para mí. Así que así voy a considerar su, su regalito. Así lo voy a considerar, o sea, le voy a tener mucho cariño si llego a tenerlo. Pero sí, mi meta en YouTube principalmente es tener al menos algo que me haga recordar de que formé parte de esa comunidad y que ustedes también se sientan especiales por haberme ayudado a obtener algo. Pero por el momento estoy agradecido con ustedes de que al menos hay más de 1000 suscriptores en el canal ahora mismo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué necesito para poder participar en tus videos? Sí, mencioné eso de que estoy haciendo, ¿no? O sea, me surgió justo el día de hoy, 10 de abril, el tema de empezar a ir haciendo videos con seguidores, pensar en eso, darle una oportunidad a mis seguidores a que puedan participar, hacer colaboraciones con ellos. Y si me empiezan a caer bien, puede que quizás aparezcan más a futuro. No sé. Es una idea nueva que me salió hoy. No sé cómo lo voy a implementar, pero bueno. ¿Qué se requiere para poder participar en mis videos? Vos tenés que, básicamente, tenés que mirar mi canal, todo lo que anduve subiendo, y ver en qué aspectos te sentirías acorde a lo... O sea, a ver, voy a explicarme bien. Vos comparate conmigo, pensá básicamente, ¿no? Cosas en común que logres encontrar, ¿no? Algo que hayas subido antes y que a vos te guste. Entonces, no sé, ideas nuevas, etcétera. Pero para contactarme, no quiero utilizar, o sea, bueno, sí, además de Discord, primero que nada, el paso uno sería que me hables por Twitter, por privado, wack-gamer es mi Twitter. Así que escribime ahí si es que te interesaría participar en mis videos. Básicamente vas a requerir de una cuenta de Twitter, tener una cuenta de Discord y lo más importante, un micrófono para poder hablar si es que es un video. No sé, como un gameplay cooperativo, ahí sí vas a requerir de que tengas un micrófono. Pero en otros casos puede que quizás, si no tienen micrófono, puede que les dé una oportunidad si es que tienen una idea de cómo podrían compensarlo. Uy, disculpen, cómo podrían compensarlo. Pero sí, me gustaría de que al menos ustedes tengan una oportunidad de aparecer en mis videos con frecuencia. Lo mismo va para mis amigos que me gustaría que aparezcan en mi canal con más frecuencia. Así que sí, próximamente puede que quizás suba un video con mis amigos, quizás otro día suba un video con suscriptores, que esto en otro. Bueno, ya ustedes entendieron. O sea, básicamente yo voy a ver un poco cómo son ustedes y diré después si pueden participar
o no. Uy, se me acaba de dormir la computadora. Eh, Veré si pueden participar o no en mi canal de YouTube. Y acá, en la siguiente pregunta que es importante y es: ¿por qué no me dejas aparecer en tus videos? ¿Por qué no te permito participar en mis futuros videos de YouTube donde voy a colaborar con otras personas? Bueno, básicamente es porque, no sé, supongamos que y tenés, no sé, pongámosle que tengamos, que vos tengas 10 años, te dediques a jugar cosas que yo no juego básicamente, no sé, supongo que sos un fan número uno del Fortnite o del FIFA básicamente, que son juegos que básicamente el FIFA nunca lo he jugado en toda mi vida, de hecho ni me llama la atención para que sea una idea. Entonces, si siempre está el chistecito del que colecciona FIFAs, ¿no? Supongo que sos una persona que tiene 10 años, sos una persona tóxica, una persona que básicamente no sos agradable. O sea, yo quiero personas que sean agradables, que sean de que puedan entenderme y que también los pueda entender. O sea, eh, no es que, uy, está haciendo coso, quiero participar. Ah, no, no, Twitter, hola, quiero participar. A ver, me gustaría que también para esa X persona que está inventando 10 años, que también sepa escribir. Me gustaría que sepa argumentar tanto escribir, pero bueno, errores pequeños ortográficos te los perdono. Pero si son demasiados o muy bruscos, no es tu espacio. Así que eso es una cosa que me gustaría decir, de que me gustaría participar con ustedes. Y sí, también me gustaría que si ustedes tienen un canal de YouTube y lo quieren impulsar conmigo, que sea un canal en donde tengan una cifra redondeada. Así que si vos tenés, no sé, tenés 10 suscriptores, lamentablemente no voy a poder colaborar con vos. ¿Por qué? Porque tenés muy pocos suscriptores y estás recién iniciando. O sea, básicamente, para poder participar conmigo, tendrás que ver por tu propia cuenta qué cosa le podría gustar a tu audiencia que a vos también te guste. Esa es la clave importante de qué es lo que básicamente buscan en común. O sea, piénsenlo, piénsenlo con sus neuronas. Y por último, básicamente, bueno, iré con la última pregunta que sí. Antes que nada voy a hacer un pequeño spoiler y este es para todos los que anden transmitiendo en Twitch, sean personas principiantes, que tengan pocos viewers. No busco gente que tenga 80, 50 viewers, aunque ojo, si quieren participen, o sea, busco streamers de habla hispana, de Latinoamérica, principalmente por asuntos del ping y todo eso. Sobre que, bueno, ando haciendo un evento del UHC Twitch número uno en mi servidor, porque sí, me gustaría festejar un poquito, bueno, festejar no, hacer mi primer evento para, bueno, posteriormente que gracias a todos los streamers se pueda crear una comunidad estable en mi servidor. Y que bueno, ese UHC Twitch volumen uno, podríamos decirle así, volumen uno. Bueno, digámosle volumen uno. De que sea ahí, que sean 100 streamers, aunque 25 como mínimo está bien. Que sean 25 streamers. Me gustaría muchísimo eso. De que hayan eh, streamers de ahí, de habla hispana, que puedan participar. Entonces, con 25 al menos, después si quieren puede ser 50, 75 o 100. Esto va a su elección de cómo es que quieren las cosas. Básicamente, bueno, si ustedes son stream y todo eso, hacen stream por Twitch, podría aceptarlos siempre y cuando tengan, ¿no? O sea, se puedan controlar. O sea pueden ser tóxicos, pero no para tanto como
como andar insultando todo el tiempo como si fuese el video del Tano Pazman, que ese video está repleto de insultos y no creo que haya algún momento en donde él no diga ninguna grosería. Así que gente que sea streamer, sí, pueden decir alguna que otra palabrota, pero contrólense. Por favor, contrólense. No se... o sea, no se sientan más. Eso. Y a ver, eh, ¿cómo, cómo podrán participar? Ustedes me escriben a mí por privado, me pueden hablar, no sé, por Twitter, diciéndome de que quieren participar. Y yo básicamente les preguntaré cuál es su cuenta de Twitch, ¿no? Como para analizar un poco sus seguidores y todo eso, unas cosas que voy a ver por mi propia cuenta. Y posteriormente les voy a pasar el link del Discord, donde, claro, ahí se están haciendo el reclutamiento. Que ojo, ese servidor de Discord va a seguir existiendo, porque, claro, van a ser varios eventos de UHC, pero cuanto más personas hayan, mejor aún. Así que, por favor, si ustedes son aceptados, inviten a sus amigos streamers o personas que van a iniciar en Twitch que son invitadas a poder participar. Que son invitadas. Así que bueno, sí, busquen en el reclutamiento, pueden invitar a sus amigos, pero ojo, no se calen entre ustedes porque ya saben, ojito, que si no, sas, los baneo permanente a ustedes. Así que bueno, em, sin nada más que decir, gente, me gustaría despedirme del video. Esta grabación, que es de corrido, dura casi 22 minutos. Eso fue básicamente todo lo que tenía que decir, todo lo que tenía que expresar de mi parte. Y espero que, bueno, ustedes me entiendan que si ustedes son personas, bueno, que les interesaría saber cómo sería mi futuro en internet, en YouTube y también en mi servidor, están ahí, ya pueden saber cómo va la cosa. Y muchísimas gracias de corazón si es que se lo vieron por completo y dejaron al menos un comentario que, bueno, básicamente les daré, ¿no? Como para el próximo video, ¿no? Como que aparezcan ahí. Así que bueno, sin nada más que decir, me despido y que tengan un buen día, tarde o noche. Chau, chau.